Damos gracias al Señor por estar nuevamente acá en la iglesia y pedimos que el Señor siga orando a través de su palabra. Estamos en el libro de Segunda de Corintios. Estamos ya en el capítulo final. Segunda de Corintios 13. Segunda de Corintios 13, los versículos 7 en adelante, ya terminando lo que es el libro. Y lo que hemos hecho es estudiar este libro en orden, de forma sistemática, significa versículo por versículo, en orden. Lo que hemos dicho es que esta es una carta donde Pablo junto con Timoteo escriben a la iglesia de Corinto, una iglesia que durante muchísimos años estuvo en el corazón de Pablo. Pablo la fundó, duró allí muchísimo tiempo enseñando. Sin embargo, cuando Pablo salió después de su primera visita, se levantaron en esa iglesia falsos maestros, falsos apóstoles, empezaron a criticar a Pablo, empezaron a decir que Pablo era muy incompetente, que a Pablo le gustaba era la plata, lo empezaron a acusar de cosas. Pablo salió muy triste de allí, de ese lugar. Y cuando escribe esta carta, Pablo ha enviado a Tito después de un tiempo y está orando constantemente Pablo de que los corintios cambien su actitud respecto a él. Toda la carta básicamente expresa el corazón de Pablo con respecto a lo que había pasado con los corintios, al dolor que sentía por eso. Y Pablo nos recuerda cosas muy bonitas y muy especiales, diciendo que tenemos un Dios que es el Padre de misericordias, que es el Dios de toda consolación, diciendo que a él quien lo ha consolado, quien lo ha tranquilizado, ha sido el mismo Señor. También Pablo dice que tenía todas las ganas de ir a Corinto, pero que no ha podido hacerlo porque está haciendo una obra recogiendo una ofrenda para las iglesias pobres de Jerusalén. También Pablo nos llama la atención de que había que perdonar a una persona en esa iglesia. Parece que Pablo le llegan noticias constantemente de cómo están haciendo las cosas y dice, perdonen a esa persona que lleva muchísimo tiempo con una disciplina allí. Y después empieza Pablo a decirnos que el ministerio del cristiano, que habla en medio de todo eso, nosotros tenemos como creyentes el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Que es reconciliar a los hombres con Dios, es predicar, evangelizar, decirle a las personas que entreguen su vida a Cristo. Que ese es el ministerio de todo creyente, que el Señor nos ha llamado a eso, por eso la Biblia dice que somos embajadores de Cristo y esa es la forma en que Él quiere que nos miramos, que miramos a la gente y que nos miremos nosotros. También dice la Biblia que Pablo nos dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, y habla que no tengamos comunión en lo espiritual con las personas no creyentes. No hay ninguna comunión, que eso es como, dice de manera muy fuerte, que concordia tiene Cristo con Belial, con el mismo Satanás. Cuando Pablo está escribiendo esta carta, la segunda de Corintios, Tito regresa de Corinto y le dice, los corintios se han arrepentido. Pablo se alegra mucho de que los corintios ya han cambiado eso, que han cogido a los falsos maestros, no los sacaron, pero los sentaron y los tenían ahí en la iglesia. Entonces Pablo llega y les llama la atención y dice, bueno, qué gozo, qué alegría, y por eso en el capítulo 7 en adelante la actitud de Pablo cambia. Y Pablo ya habla y dice que qué chévere, que qué bonito, y empieza a hablar de su testimonio y de lo que es, de que los corintios ahora están haciendo lo que tienen que estar haciendo, y sobre todo eso. Pablo dice, vamos a seguir trabajando con los corintios en lo que veníamos haciendo antes de que yo saliera y que no lo quisieran a él en la iglesia. ¿Qué estaban haciendo? Los corintios estaban recolectando ofrendas para las iglesias pobres de Jerusalén también. Y Pablo por eso se gasta 2 capítulos, el capítulo 8 y 9, hablando de lo que son las ofrendas, de la administración del dinero. Y coge el capítulo 8, el capítulo 9, y dice por qué hacerlo, basado en lo que le acaba de pasar con ellos. También Pablo, posteriormente, nos habla de que empieza a defender su ministerio y dice, voy a regresar a Corinto, voy a estar regresando a la iglesia de los corintios y pido que cuando yo esté allí, en la iglesia de Corinto, los falsos maestros sean denunciados. Pablo va a llegar con una mano fuerte. Dice, como ustedes no los han sacado, yo quiero que, y Pablo da un discurso muy largo, dice, compáreme, ¿quién de verdad es un ministro de Cristo? ¿Esos que están allá, que han hecho estas cosas, o yo que he hecho estas cosas? Y todo lo hace, eso lo hace en el capítulo 8, 9, perdón, 9, 10, 11, casi hasta el capítulo 12. Pablo sigue hablando específicamente de lo mismo, haciendo la comparación para que las personas distingan quién es un siervo del Señor y quién no lo es. Pablo nos habla de su aguijón en la carne, algo que
Pablo le rogó al Señor que le quitara y no le quitó. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. No sabemos exactamente qué es el aguijón. Algunos piensan que es una enfermedad, algunos piensan que es una persona. Pero sea lo que sea, Pablo estaba atormentado por ello. Le rogó al Señor y le dijo, no. Y Pablo lo entendió, lo tomó bien y dijo, bueno, cuando más débil soy, más fuerte soy. Dijo, esa debilidad humana que tengo hace que el nombre del Señor sea engrandecido. Y efectivamente así era. Entre Pablo más débil estaba, más cosas hacía Pablo. Y era por y la gente decía, ¿cómo un hombre tan debilucho puede hacer tantas cosas? Bueno, por el poder de Dios. Y por eso Pablo se glorificaba el nombre del Señor en estas cosas. Cuando llegamos al capítulo 13, Pablo nos dijo la semana pasada y antepasada que para cualquier acusación debería ser delante de 2 o 3 testigos, que por boca de 2 o 3. También nos hizo una pregunta la semana pasada muy importante, que nos examináramos si estábamos en la fe o no, que nos probáramos, que es un texto muy fuerte. Pablo dice, quiero que me prueben a mí y quiero que se prueben ustedes. ¿Ustedes son verdaderamente creyentes, sí o no? Examinados en la fe. Y estuvimos mirando la semana pasada todas esas pruebas de que una persona realmente está en la fe o no está en la fe. Y estuvimos hablando de ciertas cosas del arrepentimiento, que la fe genuina busca una justicia. Y bueno, es un mensaje bastante fuerte de parte de Pablo, que hiciéramos un inventario espiritual. ¿Sí? ¿Qué estamos con Dios? ¿Estamos o no estamos? Porque con Dios no hay un punto medio. O estás con Él o estás sin Él. Eso es tan sencillo como eso. Cuando llegamos al versículo número 8, en el 7 él pregunta, aunque nosotros en el 7 dice, lloramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Ahí vamos a retomar la enseñanza del día de hoy, en el versículo 7, que termina, que obviamente viene después de donde Pablo dice que ojalá ustedes sepan que nosotros no estamos reprobados, o sea que la evidencia de la vida de Pablo debería ser suficiente para los corintios de que Pablo era un creyente con todo el sentido de la palabra. Oremos para comenzar y que el Señor nos ayude en esta mañana. Señor Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias por el tiempo, te damos gracias por tu mano preciosa, maravillosa. Agradecemos que hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Pedimos, Padre, primeramente que nos perdones por pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Y pedimos, Señor, que tú nos guíes hoy para que tu nombre sea exaltado. Señor, danos sabiduría para hablar, que podamos expresar con claridad tus pensamientos. Y te pedimos también, Señor, que los oyentes tengan un corazón hoy dispuesto para recibir de ti. Ten misericordia de todos los que nos escuchan, de tu siervo quien habla, pues lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Después de hacer el inventario espiritual, Pablo les dice la oración del versículo 7, la frase del versículo 7, y dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. La Biblia está llena de deberes y de derechos. Deberes del creyente y derechos que tiene por estar en la fe cristiana. Y obviamente el Nuevo Testamento tiene un montón de enseñanzas respecto de eso, lo que llamamos una vida equilibrada. Pablo es un hombre que demuestra su amor por su pueblo. Pablo es un hombre que ora constantemente. Y en muchas partes de las cartas de Pablo, vamos a encontrar que él dice, orando en todo tiempo, orando en esto, orando en aquello. Y esta carta pues no es una excepción, donde Pablo dice, lloramos a Dios. Y no lo hace él solo. Recuerden que la carta está siendo escrita con Timoteo, así que Pablo eleva oraciones como comúnmente lo hacía en otras partes de la Biblia. Dice Pablo, por ejemplo, oraba por personas específicas, como lo hizo en Filemón, en versículo 4, en 2 Timoteo 1:3, oraba por personas puntuales en las iglesias. Y eso es una demostración de un hombre que entendía su dependencia completa en la oración del Señor. Ahora,
Pablo respondía en esta carta, como les dije, a los falsos apóstoles. Ahora, él no quería presionarlos, él no quería coger y aplastarlos, esa no era la idea de Pablo. Cuando él regresara, quería llegar y encontrar un ambiente completamente distinto. ¿Era el ambiente distinto ya? Sí, los corintios se habían arrepentido, pero aún los falsos maestros estaban sentados en la iglesia. Y Pablo no quería llegar allá a obligar a los corintios a hacer alguna cosa de esas. No quería presionarlos. Él más bien oraría a Dios que ninguna cosa mala hicieran, sino que hicieran lo bueno. En pocas palabras, que cuando él llegara, no tuviera que usar ni su título de apóstol, que en la Biblia trató de, aquí en lo que hemos visto, trató de evitar usarlo, sino que pudiera él ejercer su autoridad y de ser necesario disciplinarlos sin que ellos, como lo decimos acá, se rebotaran, sin que ellos, esa era la idea. Y Pablo dice, estoy orando para que cuando yo llegue allá, solo orando, ustedes no entren en una mala reacción, que no hagan ninguna cosa mala, sino que hagan lo bueno. ¿Qué sería lo bueno? Someterse, entender que se han equivocado, que han fallado, que han criticado, que han juzgado y que eso delante de Dios no tiene presentación. Por eso Pablo quería que los corintios fueran sinceros y irreprensibles para el día de Cristo y por eso los estaba preparando. Dice que quería y los preparaba a través de la oración. Pablo se iba a encontrar en Corintio con una iglesia que, recordemos, la iglesia de Corinto es la iglesia más carnal de todo el Nuevo Testamento. Significa, se parecía más a, era como las iglesias de hoy en muchos lugares. Tenía muchas personas que decían que estaban con el Señor, pero no estaban con el Señor, o que vivían un pie en el mundo, un pie en las cosas de Dios. Era muy complejo. Pablo estaba cambiando eso, llevaba años, amaba esa iglesia como lo hemos visto. Por eso Pablo nos dice acá, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Wow. Él quería que cuando llegara allí a este lugar, dice, no para que nosotros, ustedes son los buenos y nosotros somos los malos. Esa no es la intención de Pablo en ninguna manera. Todo el deseo de Pablo es, quiero que ustedes entiendan que son creyentes, que se van a someter a la palabra y van a hacer lo justo, lo honesto, que era lo que Pablo había pedido toda la carta. Que no lo trataran, cuando a Pablo lo trataron que él no era competente, ¿qué dijo Pablo? No somos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Cada vez que había una acusación, Pablo sacaba una frase, un versículo, y decía, y rechazaba eso con amor, de una manera bonita. Ahora Pablo llega y les dice a ellos, no voy a orar no para que nosotros somos los aprobados, sino para que ustedes, cuando lleguemos allá, tengamos la mejor relación y si tenemos que disciplinarlos, exhortarlos, ustedes la tomen bien y hagan las cosas como es debido. Cuando llegamos al versículo 8, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Pablo se gozaba en la verdad. ¿Cuál era la verdad? Que todas las falsas acusaciones que se habían levantado contra él habían sido producto de la envidia, de personas, de falsos maestros y falsos apóstoles que querían destruir a la iglesia. Pero que la verdad se había impuesto y que él ama la verdad. Dice, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Dice, y para ello, la única cosa que he usado es la verdad de la palabra de Dios. Por eso voy a persistir en que ustedes obedezcan. Y si no lo hacen, básicamente lo que Pablo está diciendo es en el contexto, vamos a castigar esa desobediencia. El versículo 9 dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Ahora, interesantísimo eso. Pablo se goza de que sea débil. Una enseñanza que ya había dicho antes Pablo, que se gozaba en su debilidad, que es gozarse en la debilidad. Entender que si alguna cosa nosotros llevamos a cabo no es por nuestro poder humano, sino porque Dios nos ha capacitado, nos ha dado las capacidades para llevarlo a cabo. Y Pablo es supremamente consciente. Y dice Pablo en el texto, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. ¡Wow! La preocupación de Pablo es que dejaran de ser carnales y empezaran a ser personas que crecen espiritualmente. Y sigue siendo la preocupación hoy en día, que las personas en las iglesias, así vean, a veces las personas ven el ministerio pastoral o los que están a frente, esas personas no son tan fuertes,
Y Pablo dice, no importa cómo nos mire. Lo que importa es que ustedes que están escuchando la palabra de Dios maduren, crezcan, sean fuertes. Y que cuando se enfrenten a este mundo que tiene muchos retos, ustedes puedan responder de una manera que sea adecuada y glorifique el nombre del Señor. Ese sí es lo que hay que hacer. Y Pablo les repite lo mismo. Mi preocupación es que ustedes sean obedientes y fuertes. Así yo sea débil a los ojos del mundo. Quiero que ustedes, sin importar si me veo, Pablo, recuerden que se veía debilucho. Decían que era alguien que era de estatura muy baja, que era gordito, o sea, cara calvo, o sea, el tipo tenía una cantidad de virtudes, entre comillas, que hacían que se viera todo, y fuera de eso le decían debilucho, que lo menospreciaran. Y lo que Pablo está diciendo, así me vean débil yo, no importa, no importa. Mientras ustedes sean fuertes, súper. ¿Cómo iba a lograr Pablo que ellos fueran fuertes? Dándoles la palabra de Dios. Esa era la forma, que ellos la tomaran, crecieran, se fortalecieran. Y efectivamente así lo hizo por muchísimo tiempo. Por eso Pablo ya lo había dicho antes, aquí mismo en Corintios, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así es como la Biblia lo coloca. Qué chévere. ¿Qué decía Pablo? Dependo completamente de Dios. Eso es una enseñanza que ya dijimos, es para toda la iglesia. Nuestra dependencia no está en sus fuerzas, sus conocimientos, sus virtudes, no, está en una dependencia total de Dios. Si usted logra algo, nuestra frase siempre debería decir, gracias a Dios pude hacerlo. Lo logré porque el Señor colocó eso en mi vida. Él fue quien me capacitó, Él fue el quien me dio la competencia, que es lo que la palabra que usa Pablo acá. Nuestra competencia proviene de Dios. Cuando nosotros tratamos de darnos la gloria en algún momento, le estamos robando la gloria al Señor. Todo pertenece a Él. La otra oración que Pablo hacía, dice ahí en el versículo 9, es, y aún oramos por vuestra perfección. Interesante. Ahora, la palabra perfección significa adecuación. Es completar, no es algo que nunca se equivoca. El Pablo no oraba para que nadie se equivocara. Oraba para que la persona tuviera lo que necesitaba, lo que le hacía falta para ser un creyente de testimonio. Pregúntese usted hoy o nosotros, ¿qué nos falta para ser un creyente de testimonio? Hay varias palabras que podemos buscar. Ahora, tal vez nos falta colocar en nuestra vida más devoción hacia el Señor. Tal vez nos falta utilizar lo que el Señor nos ha dado. Tal vez nos falta perdonar. Todas las cosas. Y el Señor dice, y Pablo lo dice acá, y aún oramos por vuestra perfección. Y esa perfección en la que Pablo hablaba, ese complemento, es ser personas íntegras, completas, que no les falte nada. No quiere decir perfectas en el sentido de sin falla, porque no es la palabra que se utiliza ahí, sino que sean perfectas en el sentido de que si usted tiene todo lo necesario para que la gente vea a Cristo reflejado en su vida y para que usted lo pueda expresar de todas las maneras. Y sería una manera muy bonita de hacerlo. En la Biblia, hombres que demostraron estar completos, estar íntegros en la Biblia, por ejemplo, Daniel. Un hombre absolutamente en el Antiguo Testamento, Daniel mostró eso. ¿Cómo sabemos eso? Estaba en el imperio, estuvo en varios imperios, pero ninguno lo compró. No se vendió por plata a Nabucodonosor, ni a Darío, ni a Ciro, ni a ninguno de los reyes a los cuales sirvió. Era un tipo derecho, íntegro. Ese es un nombre completo. Pablo oraba porque los corintios estuvieran completos, literalmente. Ahora, por eso Pablo enseguida añade, por esto escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Entonces Pablo dice, cuando yo esté allá presente, Pablo quería ir allá a toda costa, señores. Pablo tenía ese deseo en su corazón, yo quiero estar allá. Pero cuando esté allá, yo no quiero ser un hombre severo. Recuerda, uno siempre piensa en Pablo como un tipo fuerte, así todo. Pero cuando lo estudiamos, es un hombre débil, visualmente, como que no inspira mucho. Todo lo contrario. Sin embargo, cuando habla, el tipo es poderosísimo. Este hombre hace cosas fantásticas cuando habla. La gente capta unas cosas de parte de Dios únicas.
Y él dice, cuando yo esté presente, dice ahí, ojalá no necesitaría usar de severidad. Uy, qué chévere. Dice el texto, escribo estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que me ha dado para edificación y no para destrucción. Pablo está diciendo que él tiene muchas ganas de llegar allí con una sola, con un solo plan. Quiero edificarlos, no destruirlos. Y eso es algo supremamente especial. Pablo entendía que cuando una persona está al frente de una congregación o está sirviendo al Señor en cualquier área, el objetivo es edificarlos, no destruirlos. Y por eso, con todo el amor del mundo, él dice, no quiero ser severo. Dice, estoy hablando ausente, no estoy en ese momento, para no usar severidad cuando esté presente. Les dice, yo voy a usar la autoridad que tengo, pero la voy a usar para edificación. Ahora, la pregunta es, ¿cómo tomaron los corintios todas esas frases? Y no para destrucción, porque básicamente es lo que él está diciendo, no quiero destruirlos de manera alguna. Y esa es una pregunta bien interesante, casi, porque ahí está ya casi terminando el libro, cuando él dice, por esto escribo ausente para no usar de severidad cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Y después viene la despedida y se acaba el libro. Y en eso la pregunta es, ¿qué pasó con Pablo? ¿Cuál fue la respuesta de los corintios, según la historia, a todo esto que Pablo escribió? ¿Funcionó la carta? ¿Llegó Pablo hasta ese lugar? Y sabemos por la Biblia que sí, por supuesto que sí pasó. Pablo primero siempre siguió preocupado por los corintios, como muestran cartas posteriores, como Romanos, que es una carta que tiene una parte posterior, y dice que, claro, estaba preocupado por la gente de Corinto. La nombró, dio los nombres de personas que estaban allí con nombre propio. Pablo también narró en el libro de Romanos su deseo de visitar España vía Roma, y para eso tenía que pasar por Acaya, y en Acaya, que es como el departamento, estaba Corinto. O sea que Pablo seguramente pasó más de una vez allí por ese lugar, o sea que se ocurrió. Ahora, segundo, la otra cosa que debemos pensar es, y que no tenemos exactamente qué pasó, en qué terminó la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto finalmente, después de muchos años, desapareció. Se acabó. Pablo se fue, quedó por algunos como 80, 90 años, y después esa iglesia ya no siguió. Tomó la iglesia, siguió siendo carnal, bien interesante. Las iglesias en la Biblia aparecieron y desaparecieron. Muchas de las iglesias a las cuales se les escribe las cartas estuvieron allí por unos periodos, algunas duraron 400, 300 años posteriormente, y otras, como Corinto, fue quitada, o más bien ya no estuvo más allá. Lo que sí debe quedar claro es que Pablo, hasta el final de sus días, estando incluso preso ya para ser martirizado, en su corazón seguía, Corintios sigue siendo una iglesia supremamente valiosa e importante para él. Ahora, dado todos estos elementos, Pablo termina la carta con una despedida muy especial, pero con enseñando. Pablo hasta el final de las cartas siempre quiere enseñar algo. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolados, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Uy, ya con solo las primeras frases dice, por lo demás, hermanos, tened gozo. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer hoy, Pablo, después de habernos dado tremendo discurso, es, ¿tienen ustedes hoy gozo en su vida? ¿El gozo del Señor es su fortaleza? Ustedes pueden decir que el gozo los acompaña siendo creyentes, tienen una vida gozosa en el Señor. Y muchos cristianos no tienen una vida gozosa. También son como amargaditos, como amarguchis. Tienen como que, ay, pobrecito yo, la vida es muy dura. Y la pregunta es que no entendemos por qué tenemos que tener gozo. La Biblia habla muchísimo de eso. Es más, cuando estamos leyendo la carta, dice tener, del verbo le toca, le figura. Tener gozo. Y la pregunta es, ¿tienen ustedes gozo en su vida? ¿Tienen gozo en su corazón?
Ahora, para entender qué es el gozo, porque es importantísimo tenerlo claro, pues tenemos que mirar desde la perspectiva de Dios qué es gozo. En el mundo el gozo es algo que le produce placer, así sea por un poquito de tiempo. Eso es un gozo. Entonces me gozo una fiesta, se gozan un trago, se gozan. Eso es básicamente lo que para muchos es lo que llaman gozo. Pero ¿qué es gozo para Dios? ¿Es eso? Pablo dijo, por ejemplo, que él estaba gozoso en la tribulación. Uno dice, uy, ¿cómo así? Entonces el gozo no es eso. No, no. El gozo que el Señor ofrece y la paz que el Señor ofrece, que juntas están acá, dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir, dice acá, y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará en vosotros. La paz de Dios y el gozo de Dios son completamente diferentes a la paz del mundo y al gozo del mundo. Comencemos hablando primero de la paz del mundo. ¿Qué es la paz para el mundo? La paz para el mundo es que no pelee unos con otros. La paz para el mundo es que nadie me moleste, que vivamos en paz. Usted no se agarra, usted no me dice nada, yo no le digo nada. Esa es la paz del mundo. Pero para Dios eso no es paz. Paz no tiene que ver con eso. Paz es una actitud interna. Paz es algo, es una tranquilidad por estar haciendo la voluntad de Dios. Es una cosa adentro. Es allá, interna. Está allá. Y mientras la persona sienta que está haciendo la voluntad de Dios, no importa si hay un temblor, no importa si le dicen cosas, no importa si lo atacan, como Pablo, si le pegan o lo insultan, él tiene paz. Por eso Pablo podía decir, estoy gozoso en medio de las tribulaciones. Eso es eso. ¿Tiene usted gozo en medio de las tribulaciones? Esa sería la pregunta que tendríamos que respondernos nosotros. Porque el Señor nos pide a nosotros que también seamos gozosos. Él desea que nosotros tengamos esa paz y ese gozo en la manera en que el Señor mismo nos la ha mostrado. Pero la pregunta es, ¿está acompañándonos en este momento la paz y el gozo en nuestro corazón? Y tal vez es porque no lo hemos entendido. El gozo se obtiene, y la paz y el gozo se obtienen de la relación con Dios. Cuando él le dice, tened gozo y perfeccionados, Pablo estaba confiando en que los corintios estaban haciendo un trabajo muy serio y muy especial. Estaban metiendo con el Señor para obtener esa paz y para obtener ese gozo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la paz del mundo, en la Biblia aparece muchísimas cosas. Primero, la paz y el gozo son características de una persona que ha recibido al Señor. En la Biblia se supone que los que han recibido al Señor tienen paz y tienen gozo. Se supone. Pero estamos en una generación de cristianos que no la sienten mucho. Se inquietan con muchas cosas. La desesperación llega con facilidad. La inquietud los acaba. No pueden dormir. Pero la Biblia dice que una característica de una persona que tiene al Señor es que tiene paz y que tiene gozo. ¿Cómo funciona eso? Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Cuando uno cree, la paz y el gozo deben llegar a la vida de un creyente. Básicamente es lo que el Señor nos dice. Y deben ser características de una vida llena del Señor. Y ahí viene la frase más dura. Mi paz y mi gozo no dependen de personas, circunstancias o cosas. Si su paz y su gozo dependen de personas, circunstancias o cosas, wow, entonces usted no tiene ni una paz ni un gozo verdadero. Porque el gozo y la paz verdadera no dependen de personas, circunstancias o cosas. Por desgracia, muchos hijos de Dios todavía no han experimentado ni la paz ni el gozo. Están en el Señor, pero no lo experimentan, no lo viven, no es su constante y sufren y lloran y tienen que preguntarse, ¿qué me falta para tener esa vaina? ¿Es que es solo para algunos? No, es entender cómo funciona en la Biblia la paz y cómo funciona el gozo. La dimensión más alta en las escrituras de una persona que tiene paz es una persona que tiene la relación correcta con Dios. Cuando la persona tiene la relación correcta con Dios, lo más limpia posible, llega a la persona un sentir de bienestar, un estado de descanso,
Por Señor, estoy a cuentas contigo, estoy bien contigo, y eso es paz. ¿Ok? Entonces, puede que alguien venga y le diga y lo insulte, pero yo estoy bien contigo, no importa. Sigo con esa paz. Viene alguien o viene una tribulación o una enfermedad, algo pasa difícil. Pero como estoy en la relación correcta con Dios, estoy tranquilo con el Señor, estoy haciéndolo, las cosas tratando, porque nadie lo hace al 100%, de hacer las cosas lo mejor posible, pues llega un descanso a mi vida. Eso es paz. Entonces, eso no es un asunto de que tengo que estudiar quién sabe cuántos cursos para tener paz. No, no, no. Es un sentido de bienestar y un estado de descanso. Ahora, ¿cómo yo lo puedo experimentar? Pues teniendo la relación correcta con el Señor. Cuando la tengo, wow. Hay versículos que lo dicen claramente. Por ejemplo, Romanos 5:1. Vamos allá, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 1. Así. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Yo puedo, este versículo dice, por ser un creyente justificado por Cristo, yo puedo tener paz. Entonces, si el problema no es si yo la puedo tener, la Biblia afirma que un creyente puede tenerla. No dice que tiene que ganar y tiene que hacer quién sabe, no dice, usted puede tenerla. Cuando el Señor nos justificó, nos salvó por gracia, la Biblia dice, ¿sabe qué? La paz llegó. ¿Qué significa? El día de su salvación, usted, pum, eso se llegó a su vida, es real, es vivo. Usted dice, ¿y entonces por qué se me acabó tan rápido? Porque mientras estaba ahí diciendo, sí, acepto al Señor, esos días fue muy chévere, yo sentía tranquilidad, sentía paz. ¿Qué pasó después? Pues como todo, se desconcentró. Dejó de mirar lo que dejamos de mirar lo que teníamos que mirar, que es básicamente es mirar al Señor y creerle, porque la paz se obtiene cuando uno sigue esa línea de, Señor, tratar de agradarlo en todo. Y esa sensación o ese sentido de bienestar se mantiene. Es un sentido de bienestar, es un sentido de descanso. Eso es lo que es la paz allá adentro. Entonces, como pueden ver, la paz es allá interna. Ahora, para llegar más allá, el Señor nos dijo que ese es el resultado de haber sido justificado. Por lo tanto, todo creyente, cualquiera que sea, tiene que experimentarla o puede experimentarla. Es más, la paz es característica del reino de Dios. La Biblia dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. O sea, si una persona está en Cristo y desde ya dice, yo soy parte del reino de Dios, pues hermano, siente la paz y el gozo ya, porque usted es parte del reino de Dios ya. Ya estamos. ¿Por qué no lo está experimentando? Bueno, la culpa es de nosotros. Todo depende de la relación con Cristo. Todo depende de qué tanto me meta con el Señor. Ahora, la Biblia describe la paz como algo que sobrepasa todo entendimiento, que es muy difícil de tener, de entender. Pero permítame que mirando el versículo de Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Hablemos de la paz rapidita, de la que se puede obtener en un momento, facilito, sencillo. Ahí está en ese versículo. Ejemplo, ¿para cuántos aquí viven, son afanosos? Ya calma, calma. Los de internet también calmados ahí, por favor. ¿Cuántos de ustedes son afanosos? Sus caras lo dicen todo. Calma ahí. Dice ahí, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y luego con acción de gracias. ¿Quieren tener paz rapidita? O sea, hay de todos los tamaños. Está la instantánea, la rápida, que es la que todos deberíamos tener así muy, y es cuando hay afán o ansiedad en el corazón. ¿Qué dice la Biblia? Dígame lo que le está pasando. Deme a conocer su petición. Pero, ojo, con dos condiciones. Oración y ruego, que es casi una sola cosa. Esa es una. Hágalo en oración, hágalo con humildad, dígale, Señor, y con ruego es hermano, que le salga ahí sigue con sentimiento.
Ah, Señor, no es que, ay, pero es que no me salen lágrimas, no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo es que lo haga de corazón, de adentro, que usted diga, que sea sincero, honesto, que le brote del fondo. Pero la otra dice ahí, con acción de gracias. Esa es la difícil. Que es con acción de gracias. Señor, gracias por esto que estoy pasando. Y esa es la parte que la gente no acepta. Dice, pero ¿por qué le voy a dar gracias porque pasó tal cosa? ¿Por qué no? Si Dios dice que esa es la solución. Ahora, obviamente que hay cosas que nos duelen mucho. Pero Señor, cuando uno le da gracias, no es porque, gracias porque me robaron el celular. No, no es, no es eso. Es gracias porque detrás de cada circunstancia, Señor, que pasa o que permites, tú tienes un plan. Y ahí viene el punto. Yo no estoy para juzgar a Dios en lo que hace. Yo estoy para confiar en Dios. Eso es diferente. Entonces, cuando le digo gracias, Señor, por esto, es que estoy confiando que detrás aún de las cosas que no me gustan o que me parecen complicadas, Dios tiene un plan y me va a ayudar. Y le doy gracias por eso, Señor, porque seguro lo usarás conforme dicen las Escrituras. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, lo usarás de alguna manera, que tal vez yo no entiendo en ese momento, pero le doy gracias. Y eso es lo que la gente a veces no hace. Por eso la ansiedad sigue y la paz no llega. Porque no quiero. Sí, pero es que me entra en reversa darle gracias ¿por qué le va a entrar en reversa si es un mandato de Dios? Y no es por el acto mismo de que le pasó cierta cosa. Es por la confianza. Desde cuando le digo acción de gracias, porque, Señor, es seguro, como todo, tienes un plan con esto. Gracias. Hoy no lo entiendo. Tal vez pase un año, 2, 5 y lo entienda después. Pero algo harás. Gracias, Señor. ¿Qué pasa si lo hago? Pues la Biblia es una promesa. Esto es Nuevo Testamento, así que no me digan que esto es el Antiguo. Esto es Nuevo Testamento. Esto es nada menos que Filipenses. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y entonces llega la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es esa paz. ¿Qué es esa paz? Una cosa que usted no entiende. Usted dice, ¿cómo es que estoy fresco? Un ejemplo fuerte son los velorios. ¿No han ido a velorios? Interesante. En muchos velorios cristianos, uno va a hablar con el personaje, con la persona que perdió el familiar. ¿Y cómo está la persona? Está fresca. Normalmente, bueno, hay uno que otro que no, pero normalmente sí. Fresca, la persona, ay, hermano, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Tengo como una fortaleza acá, como, hay sentimientos, pero hay tranquilidad. ¿Qué pasó ahí? Pues la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Así funciona. Y así va a funcionar en cosas complicadas, difíciles, si aprendemos la fórmula es esta es la paz sencilla, la paz que llega así. Cuando logramos y decirle con sinceridad al Señor, mira, estoy afanado por esto, oro, ruego, es una oración. Y diciendo, y gracias, Señor. Aunque no entienda, te doy gracias, seguro. Y decirle gracias es, estoy confiando en que los planes que van a surgir a partir de esto, o que esto que pasó, hace parte de tu plan para un propósito mayor. Y aunque me duela, seguro tienes un plan detrás. Eso sería la parte de eso. ¿Está claro, señores? La primera parte. Entonces, cuando yo dejo de preocuparme y en cambio oro con acción de gracias, aún en medio de cada situación, entonces la paz se convierte como en algo que está ahí, constante en mi corazón. Porque he cambiado la preocupación por la acción de gracias en Dios. Y esa sería la primera parte. La otra cosa que él pide es el gozo. El gozo del mundo es temporal y es efímero y no tiene nada que ver con el gozo bíblico, digámoslo de esta manera, el gozo pagano. Alguien me dijo, eso es una discoteca en la 85. Usted sí se boletea solo, ¿no? Qué cosa tan impresionante. Pero así es, el gozo pagano. ¿Y qué es el gozo pagano? Pues es buscar una satisfacción en una persona, en una cosa, en un vicio, que es temporal y que normalmente es dañino. Eso es lo que se llama el gozo pagano. Y el problema es que cuando las personas experimentan esa clase de gozos y las circunstancias cambian o las personas cambian, lo que parecía ser tan chévere desaparece. Y entonces la persona, ¿qué hace? Buscar otra cosa que le traiga gozo.
Y cuando eso cuando ya la circunstancia cambia, buscan otra cosa que les traiga gozo. Y eso es la parte complicada. Y las personas, por decirlo de esa manera, una vez los gozos paganos, como son temporales, los reemplazan. El ejemplo más sencillo es la cerveza. ¿Ustedes han tomado cerveza? No dejemos así, no preguntemos esas cosas. ¿Vino? Whisky, hermana, pero tenaz. ¿Por qué las personas toman una tras otra? Bueno, porque la primera le produce un gozo pagano. Dice, estoy prendido. La primera le produce un gozo de ese tipo. ¿Y después qué pasa? La persona dice, se me acabó el efecto, necesito el otro. Y lo agarra, entonces dice, listo. ¿Para qué? Para tratar de experimentar lo que le produjo la primera. Cuando menos se da cuenta, medio petaco. Ya tiene acciones en Bavaria. ¿Qué pasó ahí? El borracho trata de no perder el gozo. ¿Cuándo lo acaba? Pues cuando le acabó la plata. Ahí terminó. Y al otro día, cosa tan dura, ¿qué pasó? Eso es el que es un gozo netamente pagano. Y ese es el ejemplo de cómo se vive eso. Y lo mismo pasa en cualquier otra área. La persona trata de obtener un gozo de algo, de tener una satisfacción, pero no le dura y vuelve a lo mismo, y vuelve a lo mismo, y vuelve a lo mismo, para tratar de mantener la sensación de gozo pagano. La Biblia habla del gozo en términos completamente diferentes. La Biblia habla el gozo en el sentido de gloriarse y regocijarse, satisfacerse o deleitarse, ¿ok? En muchas circunstancias, porque, ojo, estoy agradando a Dios, es el punto, porque se está agradando de alguna u otra manera a Dios. Entonces esa alegría, ese gozo, es posible en cualquier circunstancia. Es un gozo que se produce porque no depende de personas, circunstancias o cosas. Y la base y lo que esté ocurriendo, la circunstancia que esté ocurriendo y mi reacción determinan si es un gozo pagano o no. Un ejemplo. Si usted dice, uy, mataron a ese asesino, violador, usted dice, bien hecho, se lo merecía, siento una alegría y un gozo. Eso es un gozo pagano. Dice, pero es que eso no me... Pues, pues todos nos merecíamos el infierno y estamos acá, ¿no? Entonces, cuando yo me alegro por cosas que no me debo alegrar, siento como un fresco, una alegría. Eso es gozo pagano. El gozo verdadero es deleitarme en lo que Dios se deleita, gozarme en lo que Dios se goza. Ese sí es el gozo verdadero. Y la única forma de conseguirlo es de estar metido, arraigado con el Señor, en Dios, en su carácter, metido de cabeza a eso. Y cuando está metido en eso, no importa lo que esté ocurriendo, uno puede estar gozoso. Este es el punto. Por ejemplo, uno puede estar gozoso en medio de las calamidades. Dice, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. El que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Y ojo, hay personas que pues, cuando se alegran de la calamidad de otros, ese es el gozo pagano. El gozo verdadero, cuando, por ejemplo, un hermano muere, un cristiano, y decimos, bueno, está en el Señor, nos sentimos la alegría del Señor. Aquí hay varios hermanos que se nos han ido y nos extrañamos, pero sentimos, bueno, nos llena de alegría saber dónde están. Eso es un gozo verdadero. Está basado en algo que Dios dice. Y la tarea consiste en que nosotros entendamos en cada circunstancia cómo tener esa paz y cómo tener ese gozo. El gozo malo normalmente busca gratificarnos, la gratificación de nosotros mismos, y es desagradable a Dios. Normalmente es que yo quiero, ese es el gozo del pagano. El gozo bíblico busca darle la gloria a Dios en cualquier circunstancia. Y viene, ya les dije, de estar de Dios. Y puede ser experimentado constantemente en medio de cualquier circunstancia. Es más, la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. Y acá Pablo está diciendo, por eso Pablo nos dice lo mismo acá cuando está despidiendo la carta de Corintios. Dice, estad gozosos. Y la Biblia nos llama a estar eso. Y eso significa a mostrar esa alegría. Ahora, ¿cómo tener un gozo duradero?
Bueno, primero lo da el Señor. Vamos a Juan 17. Juan 16, perdón, 24. Juan 16, 24. Juan 16, 24. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo proviene del Señor, Señor. El gozo viene del Señor, Él lo da y puede ser constante cuando se lo pedimos a Él. Y es algo que, wow, y viene, ojo, de la relación correcta con Dios. Cuando yo tengo la relación correcta con Dios, vamos a poner un ejemplo. Digamos, lo persiguen, lo molestan y usted se puede gozar. La Biblia lo dice, por ejemplo, en Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Dice, cuando lo estén molestando, atacando, si usted tiene la relación correcta con Dios, gracias, Señor. Eso lo hacen es porque estoy contigo y siente la alegría de ese tipo de cosas. Entonces, el gozo se obtiene a través de la relación, de tener la perspectiva correcta con Dios. Cuando la tengo clara, me gozo. Es una cosa muy bonita poderse gozar en el Señor. También dice Filipenses 3:1, que es muy claro. Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Wow. Por todos lados, Pablo dice, hago el favor, gócense. Gócense en el Señor. O sea, tengamos la relación correcta con Él. Eso nos va a llevar a soportar cualquier cosa que vivamos o que nos toque vivir. Literalmente esto. ¿Cómo se hace eso? Siguiendo Hebreos 12:1. Dice el texto, por tanto nosotros teniendo también en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Un ejemplo gigante de gozo es Jesús. Dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, menospreció la cruz. Dice, ¿cómo así que menospreció la cruz? Y Jesús sabía que iba a sufrir, por supuesto, muchísimo. Estaba en el huerto de Getsemaní, lloraba, era impresionante, o sea, su sudor era como grandes gotas de sangre, era un tiempo de angustia, dice la Biblia. Pero la Biblia dice que por el gozo puesto delante de él, cogió la cruz y dice, menospreció en el buen sentido de la palabra para que lo entendamos. Él pensó, la despreció, dijo, eso no es nada en comparación al resultado. Y ahí es donde viene el punto. Jesús sabía, yo voy a la cruz, durísimo, terrible, pero siento una infinita alegría por lo que viene después. ¿Qué es lo que vendría después? La salvación de todos aquellos que creyeran en su sacrificio. Eso era más. Y eso era lo que lo animaba. Lo mismo puede pasar hoy. Puede que hoy venga algo complicado y usted dice, esto es duro de vivir o de pasar. Pero la confianza de nosotros está en que detrás de todo eso Dios tiene, Señor, por ejemplo, nosotros acá. ¿De qué nos agarramos? ¿Para dónde vamos nosotros? ¿Ustedes tienen la dirección para dónde vamos? Claro, yo la tengo, se llama el cielo. Vamos para el cielo. El saber que voy para el cielo, ¿cómo me tiene que hacer ver las cosas que vivo acá? Eso es lo que el Señor dice. ¿Cómo tengo que ver cada cosa, por más fea que sea, dura, difícil, complicada? ¿Cómo la tengo que mirar? Sabiendo que voy para el cielo, en comparación a eso, ese final que ya está profetizado, hablado, charlado, Pablo dijo, esto es una leve y momentánea tribulación. Por eso dijo, listo, no pasa nada, eso es algo pequeño. Y la Biblia dice que cuando tenemos la perspectiva correcta, nos podemos gozar en esta vida en las cosas que estamos viviendo. Pero si usted le da más importancia a la vida acá que al final de la historia, pues usted se amarga. Porque usted va a decir, tan duro esto acá, tan terrible este mundo, tan... Pero nosotros no vivimos de eso. La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y por eso la Biblia nos aclara acá, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En la Biblia los ejemplos de gozo es cuando
por ejemplo, azotaron a los apóstoles en el templo y ellos salieron como todos achantados, deprimidos. Dijo, no voy a tomar consejería porque es terrible que lo cojan a uno y le peguen por ser cristiano. No, la Biblia dice que salieron gozosos de la presencia del concilio. Porque dijeron, qué chévere, listo, nos dieron, pero eso significa que estamos en lo correcto y tenían paz, tenían... Y yo sé que eso es complicado, que las personas no quieren vivir, no queremos vivir cosas como esas. Cuando en la cárcel, siempre recordamos ese ejemplo, echaron a Pablo y a Silas en la cárcel. ¿Y qué hacían a medianoche? Cantando. ¿Usted cantaría qué cantaría usted a las 12 de la noche en una cárcel? Y esos cantaban gozosos. La circunstancia no importa. Lo que importa es, Señor, tengo esa alegría, esa paz y esa alegría que el Señor manda. Por eso, cuando terminamos acá la carta de Corintios, la advertencia o lo que nos dice Pablo, o lo que le pide Pablo más bien a los corintios, muy chévere, dice tener gozo. Y son las mismas cosas que necesitamos nosotros en nuestra vida. Si Pablo estuviera hoy acá, seguro nos diría, hermanos, exemanitas, tener gozo. La otra, perfeccionados, que ya hablamos de eso, que es coloque lo que le hace falta en su vida. Búsquelo y colóquelo. Dios quiere colocarlo. Permita que Dios lo haga. ¿Qué le hace falta? Tal cosa. Listo, Señor, colócalo en mi vida. También dice, consolaos. Que esa palabra también es muy interesante. Que es ponerse al lado. Dice, busque a esa persona que está necesitando y colóquese al lado de ella. La palabra consolador, que es colocarse al lado para ayudar a otro. Dice, consuélesen unos con otros. Y básicamente Pablo terminando la carta está diciendo estas cosas. Dice, sed de un mismo sentir. Cuando dice sed de un mismo sentir es que solo hay una forma de ser de un mismo sentir. Que miremos la palabra y nos pongamos de acuerdo en la Biblia. No es lo que tú piensas o el otro piensa. Y todas y cada una de las enseñanzas que Pablo nos está resaltando acá en este punto son vitales, son de verdad muy especiales. Y por eso yo quiero preguntarles, ¿qué nos falta de todas las que están allí? ¿Qué nos hace falta de esas? Entonces voy a hacer la encuesta acá. ¿Tienen gozo? 2. ¿Les falta perfeccionarse? ¿Hay cosas que tienen que colocar y que no está haciendo mucho para colocarlas? 3. ¿Es usted el mismo sentido o usted solamente lo que usted piensa y no mira lo que dicen las escrituras? Porque hay que buscar la unidad en la Biblia, no en lo que pienso yo o en lo que piensa el otro, sino en la palabra de Dios, en lo que el Señor dice. Esa es la parte bonita de la historia. Y la otra, ¿vive usted en paz? ¿Vive usted en paz? Esa es la otra. Y si eso no está pasando en su vida, pues el problema no es de Dios. El Señor dice, yo ya desde el día de la salvación les mandé la paz, les mandé el gozo, está disponible, pero ahora trabajen por él. Háganle, hagan su parte. Si todavía su mente vive en desacuerdo, si todavía su mente si usted tiene su propio sentir, dice, seamos de un mismo sentir, pero usted tiene el suyo, dígale, Señor, yo quiero dejar de ser así, quiero hacerlo conforme tú mandas. Ser de un mismo sentir significa pensar lo mismo, tener las mismas convicciones. Y cuando vamos a la Biblia podemos tener las mismas convicciones. Seguro no estaremos de acuerdo en todo, pero en la mayoría de las cosas vamos a estar de acuerdo. El Señor dice esto, el Señor dice esto. Y la otra que pide es tener paz. Y yo les pido, ¿ya tienen paz? Señores, y cuando la paz, cuando está el gozo, cuando está la paz, wow, ese es un creyente como el que Pablo decía. Recuerden que lo que vimos la semana pasada es que Pablo dijo, nos preguntó, ¿estáis en la fe o no estáis en la fe? ¿Están metidos de verdad con el Señor o no están metidos con Él? Y una de las evidencias de esas es que estas cosas las puede usted experimentar. Sería muy triste que al final de sus días, de nuestros días, nos preguntaran, ¿qué tal tu vida con el Señor? No, pues difícil, re complicada. ¿Y que no, que es de paz y de gozo? No, pues es que la verdad fue difícil y complicado. Y entonces, Dios no escribe cosas en la Biblia por escribirlas. Es porque pueden ser vivas, pueden ser reales. No son imposibles, no son cosas que están re lejos de mí, no. Te dice, ¿qué pasa si yo soy una persona más bien como
De cariño me dicen deprimido, ¿sí? O angustín. ¿Qué pasa si yo soy una persona que soy así como, sí? O últimamente, ¿cómo es? Toxiquín, es la última que escuché. Toxiquín, una cosa así toda. ¿Tengo esperanza? Los hermanos allá del internet apenas hacen. Quiero decirle que sí hay esperanza, claro que sí. Porque Dios transforma las vidas. Si usted es un creyente, no hay nada, Dios desea, anhela con todo de verdad, y hay algo que Dios quiere es verlo a usted feliz. Y feliz no significa que no le pase nada malo, quiero dejar eso claro, ¿no? Feliz significa que usted puede experimentar la paz y el gozo de Dios muchas veces, en muchos momentos de su vida. Y si eso no está pasando, la culpa no es de Dios, es de nosotros que algo estamos haciendo mal en el proceso. Entonces, en esta mañana, la invitación es a una confianza profunda en Dios. Cuando Pablo termina la carta, Pablo ha derramado todo su corazón. Esta es una carta donde Pablo derramó todo su corazón, su dolor, su tristeza, pero también derramó su confianza en Dios. Y dijo, yo he pasado hambres, pestes, persecuciones, pero el Señor ha estado ahí entonces. Y él mismo dijo que estaba gozoso en medio de las tribulaciones, que tenía paz en medio de las circunstancias. Y termina diciéndole a la iglesia de Corinto que hagan lo mismo, hagan el favor y tienen paz. Les ordena, dice, tened, del verbo, hágalo. Tienes que hacerlo. Tened paz, tened gozo. Porque eso es lo que necesitamos. Siempre la gente de afuera, si le preguntáramos a alguien afuera de que lo conoce a usted, externo, y le preguntara, ¿qué ve en esa persona? Diría, ve alegría, ve la alegría de que está usted en Cristo. Y quiero decir una cosa más que está pasando, y es que a veces el cristiano siente como que es inferior a todo el mundo. Que se siente que no, es que yo soy cristiano. Y alguien habla duro, ay, yo soy cristiano. Ya, hermano, madure. Hay que crecer. Un cristiano tiene un privilegio gigante, tiene a Dios en su vida, en su corazón, va para el cielo. Y no miramos con menosprecio a los demás, al contrario, decimos, cuando las personas hablen así, que el Señor necesita de ti, eso es lo que está mostrando. ¿Cuánto necesita de ti? Qué bueno. Orar, meter, o sea, hay que cambiar la perspectiva y entender quiénes somos. Pablo la tenía re clara. Pablo aprendió que la vida es depender completamente del Señor. Y mostrar en la vida, a pesar de la vida, porque es dura, tiene sus cosas, que tengo paz, que tengo gozo, que puedo vivir bien, que estoy alegre, eso es. Y por eso les voy a decir una frase famosa que es pare de sufrir. No, pero eso es de una secta, no, mejor no usemos otra. Usemos otra frase, porque esa es complicada. Pero créale a Dios, porque esta vaina es de creerle, esto no es de nada más. Deposite realmente su confianza, busque esa paz, busque ese gozo, que cuando lleguemos acá y le pregunten a usted cómo está, no, feliz, muy bonito con Dios. Ay, pero me dijeron que usted le había pasado, sí, pero estoy feliz con Dios, chévere, no importa, pero que sea sincero, honesto, y sí lo puede hacer. En pocas palabras, decidimos mucho, nosotros podemos decidir cómo queremos vivir. Si aburridos, deprimidos, achantados, o felices de tener un Dios grande y poderoso, con el cual vamos a reunirnos un día, algunos más rápido que otros, según hemos visto, pero vamos a reunirnos y vamos a estar felices con Él. Y que vamos a vivir la vida pensando en ese, no acá, sino allá. Y la invitación, señores, es tomen la decisión. Que la paz y el gozo del Señor lleguen. Ahora, una última cosa. La paz y el gozo solo la pueden experimentar personas que tengan a Cristo en su corazón. Si usted no le ha entregado su corazón al Señor genuinamente, nunca la tendrá. Porque esta paz depende de la presencia del Señor en la vida. Depende de tenerlo dentro de nosotros. Y si ese es su caso y no le ha entregado su vida por alguna razón, la que sea, la razón que sea, queremos invitarlo a que hablemos de eso, a que charlemos, a que digamos, oye, yo quiero saber cómo meto a Cristo en mi vida. Porque la Biblia dice, separados de Él, nada podemos hacer. Y la única forma de poder tener esa paz que seguro todos queremos es que se hace. Amén.
Que el Señor nos ayude, hermanos, vamos a orar. Padre precioso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Te damos gracias, Señor, por permitirnos haber estudiado 2 Corintios completo, por permitirnos, Señor, ver, Padre, cómo tú obraste en la vida de Pablo, cómo lo fortaleciste, cómo él se hizo fuerte siendo humanamente tan débil. Te agradecemos, Señor, por lo que hemos visto hoy, de que la paz y el gozo están disponibles para todos y cada uno de nosotros, que es tu deseo, que por todas partes en las Escrituras encontramos esa paz y ese gozo ofrecida por ti. Rogamos por las personas que aún no han entregado su vida a Cristo, para que puedan experimentarla, pero también rogamos por todos los que ya le han entregado su vida y por una u otra razón no experimentan la paz y el gozo que tú dices que como creyentes debemos vivir. Hoy dejo en tus manos la vida de todos y cada uno de nosotros. Clamamos una vez más por tu mano preciosa, tu misericordia en nuestras vidas. Y agradecemos, Señor, te damos gracias por cada cosa que estamos viviendo, sabiendo que detrás de ella hay un plan perfecto y maravilloso que solo tú puedes llevar a cabo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.